Hola nuevamente por acá, seguimos con caso lapelícula.com o caso Blu-ray. Entonces, dado los datos y la información de mercado de la empresa que teníamos en el enunciado, donde nos dan el precio por unidad durante los próximos 6 años, el número de unidades a fabricar, costo de los bienes vendidos, gastos de ventas generales y administrativos, activos fijos nuevos, cómo van a ir los desembolsos a lo largo de los próximos 6 años, al igual que en el caso del estado de resultados del proyecto abreviado, nos dan la depreciación utilizando el método de recuperación acelerada. Entonces simplemente procedemos a elaborar el flujo de efectivo. Entonces, como verán, el ingreso por ventas para el periodo 1, es decir, para el año 1, no es más que multiplicar, tal y como lo van a ver a continuación, el precio estimado de venta para el año 1 multiplicado por el número de unidades a fabricar en el año 1. Y haciendo lo propio a lo largo de los años, van a ver que el ingreso por venta se estima en 380.079,82. De igual manera, hacemos con el costo de los bienes vendidos. El costo de los bienes vendidos, como verán, no es más que tomar la data que viene vía información, en este caso de la empresa y de mercado, que para el año 1 se estima en 41.861. Dado que conocemos también por el estado abreviado proyectado cómo se comportará la depreciación utilizando el sistema de recuperación acelerada, bueno, simplemente tomamos los datos que se nos muestran en la tabla, en este caso en el estado de resultados proyectado abreviado para el año 0, 10.000, luego 18.000 y así sucesivamente hasta el año 6, donde debería ser de 18.512, y eso justamente es lo que refleja en mi proyección del flujo efectivo. Estamos haciendo en este caso el flujo de caja operativo. Ahora vamos con los gastos de ventas generales y administrativos. Van a ver que en el año 1 será igual a 8.262, esto según lo que tenemos como información en la información dada por la empresa. 8.262 para el año 1 y ascenderá a 38.008 para el último año, digamos, de proyección. Dado que no hay más nada que considerar según el enunciado, entonces ahora sí podemos estimar cuál es la utilidad antes de impuestos para, en este caso, este proyecto de inversión. Entonces en el año 1 van a ver que lo que vamos a tener es únicamente el monto de la depreciación, que será en este caso de 10.000. En el año 1 no es más que tomar el ingreso por ventas, restarle los costos de los bienes vendidos, menos la depreciación, menos los gastos de ventas generales y administrativos. Y eso resulta en una pérdida de menos 13.043. Haciendo lo propio desde el año 2 hasta el año 6, van a ver que el monto asciende en utilidad antes de impuestos a 49.902,82 para el último año de la proyección. Dicho esto, entonces ahora procedemos a estimar cuál debe ser el pago al fisco, es decir, el impuesto, utilizando la tasa que, digamos, nos ofrece el enunciado, que es el 40%. En el caso de la pérdida, asumiendo en este caso que vamos a tener un crédito fiscal o un ahorro fiscal, entonces procedemos a multiplicar el monto de la pérdida por la tasa impositiva. O, digamos, en el caso venezolano, podemos simplemente declarar al fisco, y si solo vivimos de un único proyecto como empresa, entonces aquí simplemente reflejamos cero, al igual que en el periodo 1. Luego, a partir del periodo dado que genera utilidad, entonces sí hay que hacerle pago al fisco, y básicamente la fórmula sigue siendo la misma sobre los 1.649 que tienes como utilidad antes de impuestos en el año 2, multiplicado por el 40%, eso reflejará 659,60 dólares. Y haciendo lo propio hasta el año 6, van a ver que ese monto asciende a 19.961,12. Dicho esto, entonces, dado que ya conocemos, digamos, la utilidad o bien la pérdida antes de impuestos, conocemos los impuestos a cancelar, ahora podemos conocer cuál es la utilidad después del impuesto. En el caso del año 0 y el año 1 no vamos a tener utilidad, sino que vamos a tener pérdida de menos 6.000 y menos 7.825,80,
y a partir del año 2 sí vamos a comenzar a reflejar una utilidad que inicialmente o en el periodo 2 es de 989,40 y asciende a 29.941,69 en el año 6. Dicho esto, ahora podemos estimar cuál es el flujo de efectivo por actividades de operación, y eso no es más que simplemente considerar la utilidad o bien la pérdida después de impuestos y sumarle ahora el monto por concepto de la depreciación, dado que eso no implica una salida de efectivo para cada uno de esos periodos. Al hacer eso, en el caso del año 0 reflejará un 4.000, en este caso entrada de efectivo, luego en el año 1 10.174 y haciendo lo propio hasta el año 6, el monto ascenderá a 48.454. Dado que ya conocemos el flujo de caja operativo, ahora lo que resta es considerar el flujo de efectivo por actividades, en este caso de inversión. Entonces, para eso tenemos los incrementos y los decrementos de capital de trabajo neto y considerar los activos fijos nuevos, que es parte, digamos, de la información que conocemos de la empresa. Aquí tenemos activos fijos nuevos. Fíjense que en el año 0 ellos contemplan salida de efectivo por 50.000 y para cada uno de los años los montos son los que se están reflejando en la pantalla en este momento, que son los mismos que se colocan en el flujo efectivo proyectado. ¿Cuál es la novedad del ejercicio? Bueno, hacer la estimación ahora sí de cuál sería el incremento o el decremento en el capital de trabajo neto. Para eso tenemos una información que nos brinda el enunciado, que es el balance general proyectado abreviado. Ustedes podrán notar que el capital de trabajo neto por año, para estimarlo, no es más que el activo circulante menos el pasivo circulante. Entonces, fíjense que conocemos las cuentas que hacen vida en el activo circulante, en este caso efectivo, cuentas por cobrar e inventario, y nos dice el enunciado cuáles son o cuál es el monto total por año del activo circulante. 5.500 en el año 0 y asciende a 85.850 en el año 6. Y fíjense que en ese balance general proyectado abreviado, lo único que se refleja como parte del pasivo circulante es las cuentas por pagar, que van 2.500 en el año 0 y en el año 6 llegan a ser de 29.810. Entonces, con esto podemos construir la tabla que presento a continuación, que es la del capital de trabajo neto, para hallar primero cuál es el capital de trabajo neto por año y luego poder estimar cuáles serían los cambios anuales, es decir, los incrementos o los decrementos periodo a periodo del capital de trabajo neto, que es lo que se refleja en el flujo de efectivo por actividades de inversión. Entonces, en el activo circulante, que tenemos 5.500, mientras que el pasivo circulante es de 2.500. Es decir, que si yo hago la diferencia entre el activo circulante menos el pasivo circulante en ese periodo, eso me da 3.000, que sería 5.500 menos 2.500. Al hacer lo propio para cada uno de los años, eso me va a dar en el año 6 que el capital de trabajo neto será de 56.040. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que reflejar para efecto del flujo efectivo por actividades de inversión? Bueno, ¿cuáles son los cambios anuales en el capital de trabajo neto? Entonces, en el año 0, ¿qué es lo que conocemos? Que hubo, en este caso, una salida de efectivo de 3.000 unidades monetarias. Esos 3.000 como, digamos, provenientes de ese cambio en el capital de trabajo neto, se reflejan en el flujo efectivo en el año 0. Ahora bien, para efectos del año 1, ¿cómo hacemos la cuenta? Bueno, simplemente ahora lo que reflejamos o lo que vamos a reflejar básicamente será el capital de trabajo neto en el periodo final, que en nuestro caso es el periodo 1, menos el capital de trabajo neto en el momento inicial, que sería en el año 0. Al hacer esa diferencia, eso da positivo, en este caso, el monto de 6.614. ¿De dónde sale el negativo? Bueno, simplemente que vamos a chequear quién es mayor, el activo circulante o el pasivo circulante. El activo circulante es superior al pasivo circulante. Ahora bien, esas cuentas del activo circulante generan en este caso un efecto positivo o un efecto negativo para efecto de mi caja. Bueno, para efecto de la caja de la empresa, eso representa en este caso un efecto negativo, por eso consideramos el negativo.
Al hacer lo mismo para cada uno de los periodos, en el caso del periodo 2 será, digamos, la diferencia entre el capital de trabajo neto en el periodo 2 menos el capital de trabajo neto en el periodo 1. Como en este caso el resultado es positivo, verifico en este caso durante los 2 años quién es el monto mayor, el de activo circulante o el de pasivo circulante. Como eso refleja que es el activo circulante, entonces de igual manera eso tendrá un efecto negativo para efecto del flujo efectivo, que lo debo considerar entonces en la proyección de esa cuenta de incrementos o decrementos en el capital de trabajo en el flujo efectivo por actividades de inversión. Haciendo lo propio hasta llegar al periodo 6, bueno, puedo conocer cuál es ese cambio en capital de trabajo neto en el periodo 6 y eso asciende a 3.291. Ahora sí, puedo estimar el flujo de caja neto del proyecto de inversión y eso resultará en considerar el flujo de caja operativo, restarle en este caso el cambio en el capital de trabajo neto y restarle en este caso el desembolso vía activo fijo empleado. Resultado, en el año 0 menos 49.000 y luego vas a tener otra salida de efectivo que sería una inversión en el año 1 de menos 6.440, otra salida de efectivo en el año 2 de 2.513 y otra salida de efectivo en el año 3 y 4, una por 14.180 y otra por 12.542. Cuando realmente comienzas a tener excedente de efectivo en tu flujo efectivo para el proyecto de inversión a partir del año 4, donde ese monto asciende a 27.535 y en el año 5 a 35.163. Si ahora a ese flujo efectivo le aplico la regla de inversión del BPN trabajando con una tasa de descuento del 10%, bueno, simplemente el resultado será menos 39.205. Como este monto es menor que 0, el resultado entonces de esta inversión será rechazarla, dado que el BPN en este caso será menor que 0. ¿Okay? Entonces, el único cambio que podemos apreciar en este ejercicio, a diferencia de los anteriores, es que aquí nosotros tenemos que hacer la estimación de los cambios en el capital de trabajo neto. Con esto cerramos esta presentación y en el próximo video vamos con el flujo de efectivo para el caso Pepsi, es decir, cómo a partir de la información de un balance general y de un estado de resultados podemos construir el flujo de efectivo disponible para la organización a través de la construcción del flujo de efectivo por actividades de operación, el flujo de efectivo por actividades de inversión y el flujo de efectivo por actividades de financiamiento. Hasta pronto.